En este video vamos a explicar las teorías evolutivas, todas las teorías que explican la evolución de los seres vivos, y haremos un viaje que nos llevará desde el nacimiento de la biología evolutiva como ciencia hasta su consagración como hilo conductor de toda la biología. Comenzaremos con las ideas transformistas de Lamarck y luego continuaremos con el evolucionismo de Charles Darwin y el mecanismo de la selección natural. Aquí vemos las explicaciones evolutivas de Jean-Baptiste Lamarck, un notable científico francés, profesor de zoología en el Museo de Historia Natural de París, que investigaba fósiles y especies vivientes de invertebrados marinos. Lamarck propuso que las especies se originaban por generación espontánea y luego cambiaban por acción de fuerzas naturales. Estos cambios hacían que se volvieran cada vez más complejas y adaptadas al ambiente. De este modo, una especie podía dar origen a otra en una suerte de sucesión, desde formas inferiores hasta los animales superiores. Lamarck llamó a esta teoría transformismo. Le dio un papel preponderante a la relación de los organismos con el ambiente. Esto fue un aporte muy novedoso para Lamarck. Decía que las adaptaciones se producían gracias a la voluntad de cambio que llevaba a las especies a adaptarse al medio. En esta imagen tenemos la explicación de Lamarck sobre la evolución. Para Lamarck, la dificultad para obtener alimento a poca altura obligaba a las jirafas a esforzarse y estirar el cuello. Por eso su cuello crecía y esta modificación se transmitía a la siguiente generación. Como resultado, la nueva generación de jirafas tenía el cuello más largo. Continuamos con Darwin y su viaje alrededor del mundo. En el mismo año que Lamarck publicó sus ideas sobre la evolución de los seres vivos, nacía Charles Darwin, la persona que cambió y revolucionó la biología, y por qué no también la posición del ser humano en el mundo. Por tradición familiar, Charles Darwin estaba destinado a ser médico, ya que su padre y su abuelo lo habían sido, pero su pasión estaba en otro lado. Darwin comenzó a estudiar medicina y luego para clérigo en la Universidad de Cambridge, pero él desde pequeño quería ser naturalista. A los 22 años consiguió un puesto como naturalista en la tripulación del barco HMS Beagle y durante ese viaje observó y coleccionó insectos, aves, plantas y buscó explicación a los fenómenos naturales que observaba. Darwin en el viaje registró toda la geología, la flora, la fauna e incluso detalles antropológicos. El viaje duró 5 años, desde 1831 hasta 1836. En 1835 hizo numerosas observaciones en las Islas Galápagos, las cuales influyeron en la elaboración de su teoría. Darwin se percató de que la flora y la fauna de las costas y las islas podían ser muy diferentes, sobre todo en el caso de islas alejadas de la costa. Esta diferencia ocurría a pesar de las similitudes en el clima. También le llamó poderosamente la atención que hubiera tantas especies diferentes de pinzones, unas aves, algunas que eran exclusivas de las islas del archipiélago de las Galápagos. Y por sobre todo le intrigaba que todas esas especies fueran muy similares a una especie de pájaro que vivía en el continente. Aquí tenemos el recorrido del Beagle. Como dije hace un ratito, el viaje duró 5 años, comenzó en diciembre de 1831. Recorrió las costas y las islas cercanas de América del Sur, Australia, Madagascar, sur de África. El primer contacto con Sudamérica fue en 1832, cuando Darwin desembarcó en Salvador de Bahía, en Brasil, y pudo observar la exuberancia del bosque tropical. Recorrió gran parte de Sudamérica, estuvo casi 2 años en Argentina. Hacía expediciones tierra adentro, recorrió las costas patagónicas y bonaerenses, la región pampeana, subió por la costa del río Paraná hasta la ciudad de Santa Fe.
También pasó por Tierra del Fuego, navegó por el Cabo de Hornos. Luego el Beagle recorrió hacia el norte las costas chilenas. En su parada en Valparaíso, Darwin cruzó la cordillera, visitó la provincia de Mendoza. Esa sería su última estadía en suelo argentino. La continuidad del viaje hacia el norte hizo que el Beagle arribara a las Islas Galápagos en septiembre de 1835. Allí fue donde realizó la mayor parte de sus observaciones. El Beagle finalmente arribó al puerto de Falmouth el 2 de octubre de 1836. Darwin y la evolución por selección natural. Luego del viaje alrededor del mundo, Darwin propuso un nuevo mecanismo evolutivo, la selección natural. A continuación haremos un repaso de sus observaciones. Darwin le dio importancia a algo que para nosotros actualmente es obvio, pero que en su época no era así. En una misma especie no todos los individuos son iguales, es decir, existe variabilidad. Darwin proponía que si los recursos eran limitados, los individuos de una población competirían y solo algunos tendrían acceso a ellos. Él se dedicó a criar palomas. Esta práctica, denominada selección artificial, le permitió entender que los criadores eran los que seleccionaban a los individuos que debían reproducirse por poseer alguna característica interesante. Darwin propuso que los cambios serían graduales y a lo largo de las generaciones. Y por último, propuso que el ambiente es el que selecciona a los individuos que podrán reproducirse por poseer alguna característica ventajosa sobre otras. El cambio ocurre al azar. El ambiente solo influye de manera selectiva. Aquí tenemos el ejemplo de la jirafa, pero ahora explicado por Darwin. No nos olvidemos que Lamarck postuló la heredabilidad de los caracteres adquiridos y sostenía que las jirafas, en su afán por llegar a las hojas más altas, fueron alargando sus cuellos generación tras generación, un alargamiento que acabó por heredarse. Luego Darwin le dio una vuelta de tuerca a todo esto. Por azar, en cada generación algunas jirafas tendrían el cuello más largo, lo que les daría una ventaja adaptativa primando su éxito reproductivo, haciendo que a la larga todas las jirafas tuvieran cuellos largos. En este ejemplo, ustedes ven claramente que la jirafa de cuello corto no llega al último dibujo, al número 3. Esto es porque al no poder alimentarse, no llega a las hojas más altas de los árboles, no llega, por lo tanto, a la edad reproductiva por no alimentarse y se muere. Con el tiempo se extingue. La comunidad científica reaccionó a todas estas nuevas propuestas de Darwin. La idea de que la evolución de las especies implicaba descendencia con modificaciones fue aceptada más fácilmente que el nuevo mecanismo evolutivo de la selección natural. La primera de las críticas a la teoría de Darwin tiene que ver con la variabilidad en las poblaciones. Darwin proponía que no surgía por voluntad o esfuerzo, sino por azar, pero no se conocía el mecanismo. Otra objeción, otra crítica, tiene que ver con la herencia. ¿Cómo se supone que se heredan estas características una vez que aparecen? Hoy conocemos a los genes, pero esa respuesta Darwin antes no la tenía. Y otra crítica tiene que ver con los fósiles. Si la evolución es gradual, deberían existir restos fósiles de todas las variantes, y esto no ocurría. Darwin se defendió argumentando que el proceso de fosilización es poco frecuente y muchos seres vivos pudieron no haber dejado registro fósil. Para terminar con estos dos científicos, vamos a derribar un poquito un mito. Darwin y Lamarck discutían sobre selección natural. Acá tenemos un poquito sobre la biografía de ambos científicos. Ni Darwin ni Lamarck llegaron a discutir sobre la selección natural, ya que Lamarck falleció en el año 1829
cuando Darwin tenía apenas 20 años, 2 años antes de que Darwin iniciara sus estudios sobre la evolución. Es muy probable que ambos estuvieran de acuerdo en muchas cuestiones referidas a la evolución. Darwin resaltó que los estudios de Lamarck le habrían despertado el interés de continuar investigando, ya que este fue el primero en considerar que los cambios en los organismos eran resultado de las leyes naturales y no de interferencias milagrosas. Lo que sí es cierto es que sus ideas desataron exaltadas discusiones entre sus seguidores.